Estimados hermanos y amigos que nos acompañan, es un placer saludarles desde San José, Costa Rica, el canal 49. Para los que nos están viendo por internet es www.biblos.tv. En esta ocasión hemos de estudiar la palabra de Dios. Es un tema muy interesante y antes de hacerlo y de mencionarles de lo que hemos de estudiar, yo quiero que abramos nuestra Santa Biblia antes de hacer una oración especial. En el libro de Mateo, el capítulo 24, encontramos ahí que ese capítulo es tan precioso, es el sermón profético del Señor Jesús. Si quieren abrir sus Biblias allí, en ese capítulo tan interesante, en el Evangelio de Mateo. Capítulo 24, verso número 15. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, el que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Ahora sí, con este pensamiento de la palabra de Dios, les invitamos a inclinar su rostro y a cerrar nuestros ojos para hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta hora de poder estar en comunión contigo. Te agradecemos por tus grandes bendiciones que has dado a todos tus hijos alrededor del mundo, porque has suplido las necesidades, porque por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo tú nos adoptas como tus hijos. Ahora que estudiaremos tu palabra, queremos pedir que tu Espíritu Santo vaya a cada corazón, a cada alma, para que las enseñanzas extraídas de la palabra de Dios sean fijadas en cada corazón y le den esperanza a todos aquellos que escuchen tu verdad. Quédate con cada uno de tus hijos donde quiera que estén y con nosotros en nuestro estudio, en esta cabina, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, una de las cosas más interesantes que nos toca vivir en esta época, ya que estamos en el tiempo del fin, es ver las señales acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 24 de Mateo es conocido en todo el mundo cristiano por el sermón profético. Los libros apocalípticos en la Biblia, tanto Daniel como el libro de Apocalipsis y las profecías, siempre deben ser estudiadas paralelamente, tanto Daniel como Apocalipsis y Mateo 24, que son el sermón profético del Señor Jesús. Estos están ligados para un mensaje actualizado y para preparar al pueblo de Dios para los eventos finales. Es muy importante saber en qué tiempo estamos, en qué momento vivimos en la profecía y qué está pasando en tu vida, qué está sucediendo en tu familia, qué está sucediendo en tu congregación y también en tu organización. Es necesario saber que los tiempos han pasado y los tiempos son difíciles. Los últimos días, dice el apóstol Pablo en Timoteo, que serán difíciles. Serán complicados, serán como una crisis que viene encima de nosotros. Por eso es necesario que a la luz de la palabra de Dios podamos entender en qué tiempo estamos viviendo. Y es por eso que si usted tiene su Biblia a la mano, vaya por ella y juntos la abramos para que encontremos las verdades y la luz que el Señor nos da para este tiempo. Es algo muy importante. Allá donde usted esté, puede usted reunirse con su familia, puede reunirse con su esposo, con su esposa, con sus hijos, a tener este estudio que para nosotros es un estudio muy importante, es un estudio muy delicado, es un estudio muy urgente porque el amor del Señor nos alcanza en esta hora para entender los tiempos. La palabra del Señor nos indica también que muchos en esta época, casi todo el mundo cristiano estará dormido y estará conducido a través del espiritismo moderno y a través de lo que aparentemente usted piensa que está bien, sin saber que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, tratando de engañar, si es posible, aún a los escogidos. Por eso, la única manera en la cual no podremos ser engañados es a través de la palabra de Dios. Y vamos a abrirle en este momento precisamente en el sermón profético del Señor Jesús, que es el capítulo 24 del libro de Mateo. Vamos allí y juntos estudiemos
este tema que es muy interesante. Dice el verso número 15 del capítulo 24 de Mateo: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lea entienda. Aquí dice cosas muy interesantes. Habla de la abominación desoladora, que la palabra abominación descubrimos en el Antiguo Testamento era todo lo que Dios aborrecía, le era inmundo, le era idolátrico, era algo que no podía convivir con la soberanía, con la rectitud, con la limpieza divina, con toda la verdad de Dios y con los mandamientos. Y encontramos muchos textos e incidentes en el Antiguo Testamento donde nos habla que no se debía hacer eso, le decían al pueblo de Israel, porque era abominación para Jehová tu Dios. No hagas esto porque es abominación para Jehová tu Dios. No hagas esto otro porque es algo abominable. En costumbres, en alimentos, en el estilo de vida, en la adoración, había cosas que no debían hacer porque eran abominación a Jehová. Luego la otra parte del texto también nos dice que lo que dice Mateo 24:15, cuando habla acerca de la abominación desoladora que fue predicha por el profeta Daniel. Eso es algo muy interesante porque vamos a entender que también y estudiar que también Daniel ya había hablado acerca de esta profecía. Pero después dice algo que estará en el lugar santo. Eso es algo muy interesante. Hay que entender dónde y cuándo es el lugar santo, en qué lugar se encuentra, en qué momento habla Mateo, en qué momento habla Jesús, y entonces expone que estará en el lugar santo. Ahorita vamos a entender y explicar de qué lugar santo habla. Pero algo muy interesante, si seguimos leyendo acerca de la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, o que estará en el lugar santo, el que lea entienda, dice lo siguiente en los siguientes textos, verso 16 en adelante. Dice allí: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Y luego sigue hablando acerca de los acontecimientos difíciles que vendrán cuando llegue la abominación desoladora. Pero vamos al libro de Marcos para saber cómo él describe esta abominación desoladora también en su evangelio. En Marcos, el capítulo número 13, el verso número 11, nuevamente, Marcos 13, verso 14, ahí podemos entender otra vez lo que dice Mateo. Podemos hacer un paralelismo idéntico, una sinopsis acerca de este texto. Miren lo que dice aquí en el verso número 14. Empero, dice Marcos, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que lea entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Otra vez lo que dice el verso 16 de Mateo 24. Aquí lo dice el verso 14 y el verso 15 de Marcos 13 dice: y el que esté sobre el terrado no descienda a la casa, ni entre a tomar algo de su casa. Y el que estuviera en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Qué nos querrá decir los evangelistas, tanto Mateo como Marcos, en el sermón profético del Señor Jesucristo, donde habla acerca de la abominación desoladora que fue predicha por el profeta Daniel? Mateo 24, tenemos que entender que es una profecía con doble cumplimiento. Tiene un doble cumplimiento el libro de Daniel. El libro de Mateo, el capítulo 24, tiene un doble cumplimiento. Y en ese doble cumplimiento tenemos que comprender que el Señor Jesús estaba hablando de las escenas finales en su generación, porque Él mismo dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y al mismo tiempo, también tenemos que entender que Él está diciendo que lo mismo pasaría poco antes de su segundo advenimiento. Así que Mateo 24 habla del fin de ese tiempo cuando Jesús está profetizando, y también del fin de los acontecimientos del fin del mundo. Pero ¿cómo entender qué era la abominación desoladora de la que Jesús habla en Mateo 24
de la que habla en Marcos 13:14. ¿Y cómo podemos entender cuál es esa abominación desoladora? ¿Cómo lo podemos entender nosotros? La misma Biblia nos dará respuesta. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo número 21. Vamos hasta allá, inmediatamente. En Lucas, el capítulo 21, y el verso número 20. Lucas 21:20. Miren lo que dice allí. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los siguientes versos dicen: los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella. Porque estos son días de venganza, son días de castigos para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Todas las cosas que están escritas. Entonces, lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, en el sermón profético del Señor Jesucristo, ¿qué es la abominación desoladora? ¿Saben qué? El evangelista Lucas nos da la respuesta. En el verso número 21 del capítulo 20, en el capítulo 21, verso 20, dice lo siguiente: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y ahora yo les pregunto a ustedes, estos textos que hemos leído son exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en el sermón profético. Es exactamente lo mismo. En Marcos, en Mateo, habla de una abominación desoladora que estaría en el lugar santo, donde no debe, que serían días que presagiaban la salida de aquellos que tenían que huir para evitar la destrucción. Pero en Lucas, el capítulo 21 y el verso 20, si ustedes se están dando cuenta en las Escrituras, si están yendo a ellas, a las Escrituras, ahí menciona: cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos. Entonces, ¿cuál es la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, de la que el Señor Jesucristo habla en su sermón profético? ¿Cuál era? ¿Qué es? La respuesta la tiene el evangelista Lucas. Él nos dice: cuando viereis a Jerusalén cercada de ¿quiénes? De ejércitos. ¿Qué ejércitos? Le pregunto yo, estimado oyente, estimado amigo, estimado hermano. ¿Qué ejércitos rodearon a Jerusalén? ¿Qué es lo que fue profetizado por el Señor Jesucristo que pasaría? Exactamente lo que usted está pensando está bien. No era otra abominación, sino que los ejércitos romanos llegarían y colocarían sus estandartes para poder sitiarla y entonces cautivarla y destruirla. Por eso la Biblia dice claramente en el verso número 20 y 21, entonces los que estuviesen en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son días de castigos y días de venganzas, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, la abominación desoladora de la cual el Señor Jesús habla en los evangelios, el primer cumplimiento, no eran otra cosa que los ejércitos romanos rodeando la ciudad santa, que era la ciudad de Jerusalén, rodeando la ciudad santa. Y después, acerca de eso, tenemos que el lugar santo era el templo. Era ese templo que estaba allí y que era santo, porque ahí la presencia de Jesús había estado. De eso el Señor Jesucristo habla. Cuando eso llegó, tenemos que entender que había los romanos, cuando iban a sitiar a una ciudad, cuando iban a tomar una ciudad como de ellos iban a sus dioses y colocaban una serie de estandartes, llevaban sus estandartes
que eran como varas o palos o bastones y los ofrecían a sus dioses para que cuando ellos les ofrecieran a sus dioses, cuando ellos ofrecían eso a sus dioses, ellos le decían a sus dioses que si le daban esa ciudad que estaban ellos cercando, que estaban sitiando, cuyos estandartes serían puestos alrededor de esa ciudad, si le daban el poder para sitiar y conquistar esa nación, ellos entregaban la sangre como una ofrenda especial. Y es así que los romanos manejaban estas clases de estandartes que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Todos estos estandartes tenían que ver con su dios principal, el dios que tenía que ver con el sol, el águila, el dios Mitra, el dios sol. Todos estos estandartes eran puestos porque era su constitución que tenía que ver con el poder romano. Todos estos estandartes eran llevados en varas metálicas de hierro y distintos metales y eran puestos en distintas partes de las cruces que llegaban a la nación que iban a conquistar. Y fue así que llegaron entonces con todos estos estandartes a la ciudad de Jerusalén. Y ese sitio se hizo en el año 66 por un hombre llamado Gestio Galo. Gestio Galo llegó con sus estandartes y los colocó alrededor de las ciudades y en los caminos, porque de esa manera ya la ciudad debía saber que Roma venía e iba a clavar sus estandartes en la tierra santa, en el país que quería conquistar. Y el Señor Jesús dijo: cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, cuando viereis la abominación desoladora, cuando viereis los estandartes puestos ya, el que esté en Judea huya, el que esté en el campo no regrese, y el que esté en el terrado no baje a tomar nada, porque son días de castigo. Son días de castigo. Todos estos acontecimientos sucedieron en aquellos años, en el primer siglo, pero el Señor Jesucristo estaba hablando que no solamente pasaría en ese momento, sino se volvería a cumplir. Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, dice. Huyan a los montes, Mateo 24, 15 y 16. ¿Qué quiso decirnos Jesús en estos versos a los que vivimos en los últimos días previos a la segunda venida de Cristo? Nos asombraremos al encontrar aquí un mensaje de importancia crucial para el pueblo de Dios que espera el segundo advenimiento del Señor. Analicemos su significado y el llamado que Jesús nos hace ahora. Mateo 24 son señales mezcladas. El libro deseado de todas las gentes, en la página 581 y 582, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Los mezcló. Conflicto de los siglos, en la página 50, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Amigos y hermanos que nos escuchan, cuando los judíos cristianos veían los estandartes de Roma que ya estaban alrededor de la nación, entonces, ¿qué debían hacer? Escapar. Correcto, escapar. La ciudad estaba cercada, los estandartes de Roma ya estaban puestos, entonces tenían que escapar. Pero qué triste es, dice Flavio Josefo, y también lo dice el deseo de todas las gentes y el conflicto de los siglos, que no todos escaparon. Solamente un grupo pequeño salió por una ciudad en el año 66, 3 años y medio del año 70, cuando era la destrucción de Jerusalén, y llegó Tito para poderla destruir totalmente. Después de ese sitio que duró 3 años y medio, solo un pequeño grupo de cristianos escuchó la voz de Dios, la voz del Señor Jesús, y solo un pequeño grupo obedeció la voz de su Señor, y
salieron por una pequeña puerta que había al lado de los muros. Mientras los romanos con Cestio Galo tuvieron una interrupción en su sitio y regresaron, retrocedieron, Dios dejó una oportunidad para que los cristianos que habían visto los estandartes romanos escaparan por un lado de la ciudad. ¿Y saben una cosa? Ni un cristiano pereció, ninguno pereció, porque todos obedecieron a la voz del Señor. Salieron. Cuando vieran los estandartes, cuando tú veas los estandartes de Roma, debes salir de todo sistema. Debes salir de donde haya peligro, porque entonces todos los que se quedaron allí y no quisieron salir por la invitación divina, llegó el año 70 y su destrucción fue espantosa y terrible. Al final del tema veremos todo esto, pero las diapositivas que ustedes están viendo en este momento dice que la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén tendría otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Mateo 24, 15 y 16 fue la señal de la huida de Jerusalén. Lucas 21, 20 y el 21 también lo menciona, y de tierra de todas las gentes, página 588, los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente huyeron de la ciudad y escaparon de la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Ya vimos entonces que es la abominación desoladora en los tiempos del Señor Jesús y los apóstoles. La abominación desoladora no era otra cosa que el sitio romano a través de Cestio Galo, y la conclusión de ello fue el sitio que hizo Tito y fue la destrucción final. ¿Y saben una cosa? Por lo cual tenemos que poner mucha atención. Mientras los discípulos esperaban una luz de sus dirigentes, una recomendación, una exhortación a prepararse, a darles la profecía, a darles la salida, los dirigentes decían: tranquilos. Estamos tranquilos, nos llevamos bien con los romanos, tenemos buenas relaciones internacionales, tenemos buenas relaciones con las otras religiones. Cuidado cuando usted escuche que le están predicando en cualquiera de sus organizaciones: estamos tranquilos, estamos en paz, hay libertad religiosa, porque esa historia ya sucedió antes y la historia se repite. Los propios dirigentes entregaron al pueblo, permitieron que hubiera derramamiento de sangre en la nación, porque no cedieron a las indicaciones divinas de que había que huir y había que separarse de los sistemas y salir de las organizaciones y salir de esa nación. Escapar también es un sinónimo de remanente, lo dice el libro de Nehemías. Es importante, amigo y hermano que nos escuchas, todo este estudio será valioso para tu vida, porque es necesario entender lo que va a pasar en este tiempo. Debían huir. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Jesús está advirtiendo a sus discípulos de la destrucción que viene al mundo, y los que presten atención a la advertencia se salvarán. Bien, ¿en qué consistía esa señal para ellos? Conflicto de los siglos, página 29. Tan pronto como los estandartes del ejército romano, idólatra, fuesen clavados en el suelo santo, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Debían ir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Había que salir, pero ¿saben? Son pocos los que salieron. Ahora, eso fue lo que sucedió en el pasado. Pero es posible que esta señal tenga un doble cumplimiento en el tiempo del fin. Antes de que se imponga el decreto dominical y tengamos que huir de las ciudades, para los que aún vivan a ellas, lamentablemente.
vivan en ellas lamentablemente, ¿no tendrá un significado para el pueblo de Dios en este mismo momento? Analicemos el simbolismo. El lugar santo. Los discípulos entendieron que se trataba de la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, el centro del antiguo Israel, el suelo sagrado que se extendía a varios estadios más allá de sus muros. Conflicto de los siglos, página 29. ¿Cuál es el suelo sagrado hoy en día? Sin duda, el centro del moderno Israel, el corazón de la iglesia de Dios, la depositaria de las verdades sagradas confiadas al pueblo de Dios, el centro de la obra, no es otra cosa que la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que entender. El centro de la obra, la verdad donde se está predicando desde el remanente que se llama adventista del séptimo día desde 1844, ese es el lugar santo. La depositaria de las verdades sagradas, conflicto de los siglos, página 29. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel llama la atención que Jesús añadió aquí las palabras, el que lea entienda, recalcando la necesidad de entender bien estos versos. Sabemos que Daniel habló en el capítulo 8 en su libro de la abominación desoladora. También habla en el capítulo 11 y en el capítulo número 12. Pero en el capítulo número 8 Daniel habla acerca de la abominación desoladora, refiriéndose ¿a quién? Al cuerno pequeño, a la obra de Roma, con todas sus artes de engaño y perdición. De eso es lo que está hablando el Señor Jesús cuando dice de la cual fue dicha por el profeta Daniel, y cuando dice el que lea entienda, significa que tenemos que reestudiar las profecías para comprender que la abominación desoladora que ya pasó en el año 66 al 70 para los judíos que eran el pueblo de Dios, se repite para el tiempo del fin, también para el pueblo de Dios. Y tenemos que poner mucha atención a esto. Siguiendo la equivalencia de la destrucción de Jerusalén, la abominación desoladora son los estandartes de Roma que serían clavados en el suelo sagrado, es decir, en el centro de la iglesia de Dios, en el corazón de su obra. ¿Hay alguna indicación en el espíritu de profecía de que algún día ocurriría esta verdad, esta verdadera calamidad en el pueblo de Dios? La respuesta es sí. En el libro de Nonan Malzel, El perfil de la crisis venidera, en el capítulo titulado El zarandeo y la omega de la gran apostasía, de la Pacific Press 1999, en la página 138, voy a leer lo siguiente. Encontramos la siguiente declaración inspirada en el gran corazón de la obra. Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo, buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo y Dios e interrumpir la luz que debiera haber iluminado a sus hijos. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. La Revista Herald, diciembre 24, 1889. Hermanos, es algo espantoso y terrible para quien no ha estudiado y no ha entendido que viene la abominación desoladora y quizá ya esté encima y ni cuenta se dé. Yo quiero explicarles algo de entrar a estos detalles. ¿Saben una cosa? Para aquellos que todavía están dentro de las organizaciones y sistemas, llámese presbiterianas, pentecostales o adventistas del séptimo día corporativos, ¿saben una cosa? Tenemos que volver a las profecías para entender cómo Dios nos conduce a través de ellas hasta el tiempo del fin, para no fracasar en nuestra vida cristiana. Tenemos que ver los estandartes que ya están ahora en el pueblo santo. Ustedes ven este escudo de guerra, que es el escudo de guerra del Vaticano. Casi nadie percibió lo que sucedió en octubre del 2011. En octubre del 2011, el Papa Benedicto cambió su escudo de guerra. Y en el escudo que ustedes ven ahí en la pantalla, especialmente la corona es la triple corona. Antes de octubre del 2011 estaba la otra corona.
que es la que está abierta, esa corona, y que pues es tomada del dios Dagón. Ahora quitaron esa corona del escudo de guerra y colocaron la triple corona cuando Él se hace redentor y rey del cielo, de la tierra y del infierno. Eso es lo que nos están queriendo decir ahora. Esa corona fue puesta en la manta que ponen en el balcón donde se presentan los papas a saludar a las grandes multitudes, y entonces desde allí presentan su escudo de guerra. Este escudo de guerra es muy interesante porque nos están diciendo que está puesta ya el estandarte de la batalla final que viene. Dentro de ello, curiosamente, yo hago alusión a esto, vemos dos llaves, una de oro y una de plata. La llave de oro representa el cielo y la llave de plata representa el infierno. Noten ustedes algo muy curioso y el juego del Vaticano en este momento, de esa potencia mundial. ¿Saben una cosa? Ahorita hay dos papas en ese lugar y cada vez que un papa muere, su anillo se incinera, se quema, porque no puede haber dos anillos. En este momento hay dos papas en el Vaticano y hay dos anillos, y entonces no se puede destruir el anillo. ¿Cuál anillo creen ustedes que puede ser destruido? ¿El que representa el cielo o el que representa el infierno? El oro, la llave de oro representa el infierno, y la llave de plata representa al infierno, y la llave de oro al cielo. No lo sabemos, es una opinión personal. Sin embargo, estemos muy atentos a los pasos que se están dando actualmente, porque hay un juego en la dirección del mundo y el nuevo orden mundial a través de esa sede, y esa sede vaticana juega un papel muy importante. Estamos entrando al nuevo orden mundial y todos los sistemas y las organizaciones van a ser conducidas hacia allá a través del movimiento ecuménico para formar el nuevo orden mundial, a través de los sistemas políticos, a través de los sistemas económicos, a través de los sistemas y días de adoración. Pero en fin, volvamos entonces a nuestro estudio en relación a los estandartes de Roma puestos ahora en el pueblo santo. Está escrito. Y ahora vayamos a este estudio que es muy interesante. Estandartes visibles de Roma en la organización adventista, el pueblo de Dios, el pueblo remanente, el pueblo especial. ¿Cuáles son estos estandartes? Si ustedes ven ahí en la pantalla, están viendo la bandera del Estado Vaticano. Ese evento es un Congreso Mundial Adventista del Séptimo Día que se realizó en San Luis, Missouri, en el Estadio de los Cardenales. Su servidor estaba allí, y por la tarde, el sábado, el último día, al final desfilan todos los que hicieron presencia en ese congreso de la Conferencia General, donde se nombran a los dirigentes, a los líderes máximos del adventismo, de la corporación adventista. Y varios notamos algo extraño. Ayer, un sábado de tarde, se congregaron más de 60,000 adventistas para los nombramientos que se hacen cada 5 años. Y allí en San Luis, Missouri, todos pudimos ver que uno de los países que estuvo fue invitado, y una de las banderas representativas de los países que hicieron presencia en ese Congreso Mundial de los Adventistas fue nada más y nada menos que el Estado Vaticano. Usted se preguntará, ¿qué tiene que hacer una bandera del Vaticano y unos representantes del Vaticano en el pueblo sagrado, en el pueblo santo, si son nuestros enemigos? Roma es la que persigue al pueblo de Dios. ¿Y por qué tiene que haber presencia de ellos allí? Hermanos y amigos, ¿se acuerdan de la abominación desoladora de la cual el Señor Jesús habló, que en su tiempo era el sitio de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén por los romanos? La historia se repite nuevamente, y otra vez Roma está sitiando al pueblo. Y el pueblo está dormido, y sus dirigentes también, lamentablemente. ¿Qué ven ustedes allí ahora? Nada más y nada menos que al Papa Juan Pablo II, cuando ya estaba en casi sus últimos años, cuando ya estaba muy enfermo, y está saludando allí al pastor Berbert Beach, quien era por más de 35 años, fue
director de asuntos religiosos y asuntos legales de la Conferencia General. Él escribió un libro que se llama Haciendo Puentes, que no era otra cosa que unir al adventismo al catolicismo, tratar de conciliarlos y hacer que el adventismo se convirtiera en católico. El adventismo por muchos años fue el pueblo de la Biblia y fue un pueblo especial, un pueblo separado de toda contaminación y toda denominación. Pero en los últimos años hemos visto que Roma lo ha sitiado. Y lamentablemente los propios dirigentes, como en el tiempo de Jesús, decían paz, no hay ningún problema, todo va bien. Son los mismos que están yendo a hacer uniones ecuménicas con ellos, haciendo compromisos con ellos, que tiene que hacer un representante de la Conferencia General en el Vaticano, que tiene que hacer un representante. Y que ni siquiera le comunican al pueblo. Todas estas investigaciones se han obtenido después de muchos años. Él por más de 35 años y cada papa que iba, y aparte de eso les daba sus medallas. Les daba sus medallas, regalos en nombre de todo. En la iglesia adventista llegaba regalos al Vaticano. Es otro de los estandartes. Y si ustedes notan específicamente en el saludo que ellos están dando, el saludo es un saludo masónico. Es un estandarte muy interesante. Ya está la abominación desoladora, si se dan cuenta ustedes. Este logotipo que ven allí, algunas de las hermanas simplemente se van a recordar los que pertenecen a la Corporación Adventista. Este logotipo fue puesto hace unos 15 años y fue cambiado. Antes el departamento que existía allí era el departamento de Dorcas. El departamento de Dorcas tenía un buen samaritano atendiendo a alguien y había una mujer allí con una vasija, pero de repente vinieron cambios. Y muchos no se han dado cuenta que estos cambios no son otra cosa que los estandartes de Roma. Todas estas cosas fueron puestas y el departamento que antiguamente entró de manera forzada, según el pastor Armando Juárez, él nos explicaba que nadie se dio cuenta quién votó un nuevo departamento en la Conferencia General, que donde tuvo que haber una representante mujer, un departamental, en la división, en la unión, en la asociación y en los templos, pero especialmente en la organización y corporación. Este departamento le costó muy caro a las iglesias. Tuvieron que dar más dinero para sustentar una nueva departamental, un nuevo líder mujer ahora. Cuando antes el departamento de escuela sabática era el que conducía el departamento de Dorcas. Ahora, de acuerdo al movimiento ecuménico y el movimiento feminista, también la organización adventista ha dado realce al movimiento feminista a través del Ministerio de la Mujer, que ahora no se llama así, sino simplemente es Departamento de Damas. Este logotipo nos muestra varias cosas interesantes, aparte que son logos masónicos y que tienen el ojo que todo lo ve. También están delegando al varón, discriminándolo totalmente de negro. Y el número 6 está manifestado en la letra B, que también es usada por los masones y la Iglesia Católica. Otra de las cosas es que está el claro apoyo al movimiento feminista y la Biblia solamente para la mujer. El hombre ya no tiene nada que ver ahí. Por eso ustedes van a ver actualmente que ese liderazgo compite mucho con el hombre. Hay pastoras, se ordenan pastoras, hay presidentas, hay departamentales que son mujeres y están luchando con el poder. Pero ustedes ven las otras congregaciones, todo el mundo evangélico está también luchando por lo mismo. Y que no, el pueblo de Dios debe ser diferente y debe estar separado de todos esos movimientos ecuménicos, de todo el paganismo. Cuando el Señor le habló al pueblo de Israel y dijo, no hagáis nada ni imitéis nada de las naciones paganas, porque es abominación para Jehová tu Dios. Aún aquí ustedes recuerdan algo muy interesante. El logotipo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día antiguamente era un mundo y los 3 ángeles. Y el mundo denotaba allí, el mapa que tenía ese mundo allí, era el continente americano, porque allí surgió el mensaje de los 3 ángeles y el movimiento adventista en los Estados Unidos. Pero ahora ustedes noten un nuevo logotipo y a primera vista yo les digo qué mapa está en el centro de este mundo del logotipo de la corporación adventista. No es otro mapa más que la botita de Roma, Italia y ahí. Qué interesante, parece muy inocente, sin embargo, ahora nos dicen dónde está surgiendo la nueva organización.
La nueva organización con la nueva teología viene desde el Concilio Vaticano II y viene del Vaticano, viene de Roma. Y los líderes religiosos han hecho convenios y pactos y compromisos, aunque ellos lo niegan rotundamente. Veremos cómo sí es cierto lo que les estamos comentando. Y entonces cambian el logotipo de los 3 ángeles por la llamita que se usa en muchas empresas de las sociedades secretas. En muchas sociedades secretas se usa esa llamita que representa un número 6. La Biblia está partida y la cruz es invertida. En esta otra diapositiva pueden comprender y ver claramente cómo esas llamas representan a los 3:6, que representan también a Roma, el poder perseguidor y su marca. Y al mismo tiempo también están allí toda la cruz invertida, incompleta, la Biblia partida, que todo eso significa que ya no se sitiaron, ya es un estandarte más para poder decir, ya no son lo que eran antes, ahora ya son del Vaticano. ¡Qué interesante! Hay mucho más información en otros medios donde usted puede analizar más brevemente y en detalle todo lo que le estamos diciendo. Pero antiguamente el logotipo eran 3 ángeles y el mundo. ¿Quién cambió eso? ¿Le preguntaron amigo y hermano a su congregación si estaba de acuerdo? Nunca le preguntan. Nunca le preguntan. Lo único que le dicen a su congregación es cuánto dinero nos va a dar. Pero ¿cuánto dinero nos va a dar? Pero cuando usted le pide algo a ellos, ellos no dan nada. Y al mismo tiempo, sí, le dan más trabajo, le dan más desgaste, le dan más deudas y al mismo tiempo le hacen cambios que dicen el pueblo no se entera, no sabe nada, nosotros hacemos los cambios aquí. Son los estandartes de Roma. Ustedes han oído hablar del Día Mundial de Oración y en primer lugar yo le pregunto a usted, amigo y hermano, ¿es bueno o es malo orar? Es bueno. El apóstol Pablo dice en Tesalonicenses, orad sin cesar. Pero ¿a quién se le ocurrió, en la mente de quién está de que hay que escoger un día para que se conmemore la oración? Día de la oración. Y en esta diapositiva nosotros vemos ahí que es una celebración ecuménica, totalmente, el día de oración. Y se está convocando a todos los líderes religiosos a reunirse para días de oración. Y esto es obra del Vaticano. Esto viene de Roma. Y sin embargo todas dicen, ¿pero qué tiene de malo? No tiene nada de malo orar. El diablo es muy astuto. Y él espera. Y es el brazo derecho de Roma para sostenerlo y darle su fuerza y que todo el mundo la adore. De tal manera que hay que hacer lo que ellos dicen. Y todo el mundo ecuménico, así como muchos guardan el domingo, también están haciendo el día de oración. Esto es ecuménico. Pero esto es Día Mundial de Oración, 10 días de oración y 10 horas con Jesús en el canal Nuevo Tiempo, Esperanza TV. Entonces, si la diapositiva anterior nos dice que es un movimiento ecuménico, ¿por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene que hacer lo mismo que hacen otros cuando el Señor le dijo que fuéramos diferentes? Aparentemente es muy inocente, pero es otro de los estandartes de Roma, el conmemoración del día de oración. La Biblia dice que debemos orar todos los días. No hay un día específico donde hay que hacer un festejo y una celebración y todo un aparato burocrático y de gastos y de tantas fiestas por la oración, cuando lo que más surge es orar y lo que menos hacen en esos eventos es orar. Lo que menos hacen es orar. Únete al gran Día Mundial de Ayuno y Oración. Ahí están las fechas. Iglesia Adventista Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Pizzas, dice allí. Qué interesante. Eso es adventista. Para alguien que no quiera creer, no puede entender esto. Están pasando muchas cosas adentro que muchos están ciegos o dormidos y no se dan cuenta. Están dormidos y los dirigentes están peor. Están roncando porque están permitiendo que los estandartes de Roma estén en el suelo sagrado. Roma nunca nos va a llevar a su sede, siempre y cuando estemos haciendo lo mismo que ellos. No les interesa dónde estamos, siempre y cuando sigamos sus recomendaciones y aceptemos sus estandartes. Por esa razón estamos estudiando esto. ¿Usted ha escuchado de esto que es 40 días de oración? Usted podrá experimentar el poder de Dios en sus vidas y familia. Lunes a viernes, 5 horas en la iglesia. Sábados y domingos, 5 horas en las casas. No te lo pierdas. Grupo Impacto Maranata. Las 40 madrugadas.
¿De dónde salió eso? ¿A quién se le ocurrió? ¿Dónde la Biblia indica que así hay que hacerlo? Que porque Jesús ayunó 40 días, hay que ayunar 40 días. No hay ningún indicativo, no es ningún dogma, no es ninguna doctrina. Porque Moisés ayunó 40 y luego otros 40. Así hay que ayunar como un suplicio, como una pena, como salvación por las obras. 40 días para compartir en beneficio de los jóvenes que lo necesitan. Cuaresma de Fraternidad 2010. La diapositiva anterior es adventista y esta diapositiva es católica. Ahora pregúntese, amigo y hermano, aún de otra organización, ¿quién le copió a quién? ¿Por qué tenemos que estar haciendo lo que está haciendo Roma? ¿Por qué tenemos que permitir que nos induzca a ciertas actividades o festejos cuando la iglesia, la palabra de Dios, no da ningún indicativo de eso? Todo esto viene de la Cuaresma. Todo viene sobre la Cuaresma. En esta diapositiva ustedes pueden ver allí cómo son las preparaciones, los días de ayuno y los días que se prepara para la Cuaresma. Pero eso es católico. Sin embargo, encontramos hoy que esos 40 días que son de la Cuaresma se han transmitido, se han infiltrado, han sido subliminalmente puestos en todo el movimiento ecuménico y todas las denominaciones evangélicas. Y qué triste que ahora ese estandarte de Roma esté también dentro del pueblo de Dios. Ustedes pueden ver estos libros, todos estos libros son adventistas. Unión Mexicana del Norte, 40 días de ayuno y oración, 40 días de consagración y año bíblico, 40 madrugadas con Jesús. Y algunos ponen 50, 70, pero el libro de abajo dice ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Si usted investiga en ese libro de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, encuentra las 40 madrugadas que hoy los pastores, dirigentes, ancianos, líderes, directores de escuelas sabáticas, de ministerios de damas, dorcas y jóvenes están luchando y sufriendo y tratando de salvarse por sus obras, haciendo concursos de madrugadas. Cuando esto viene de Roma. Y saben una cosa muy interesante. En el adventismo, en la organización, en la iglesia, qué difícil es madrugar para aquellos que trabajan. No es malo levantarse a orar. El problema es que los asuntos de las 40 madrugadas vienen de la Cuaresma y eso es una estandarte de Roma. Algunos pastores, como en Chiapas, el pastor Raúl Juárez, que es un departamental en el centro de Chiapas, él le dijo a su distrito, a sus iglesias, sin que lo supiera la asociación: ¿saben qué? Es muy temprano, ¿por qué no mejor hacemos 40 tardes de oración? Hicieron las tardadas de oración. Lo toman como a juego. Ni siquiera están convencidos, pero lo tienen que hacer, porque es una obligación hacerlo. Qué triste es eso, ¿verdad? Algunos, para que llegaran a las 40 madrugadas en algunas partes del mundo, en algunos países como en México, ¿saben qué hacen? Concursos de desayunos, le vamos a dar atole, le vamos a dar bebidas, venga, le vamos a dar café y galletas, con tal de que vayan a orar. ¿No se dan cuenta del terrible tiempo en el que estamos y la terrible infiltración que hay? Dentro de ello, dentro de la Cuaresma, podemos ver que hay ayuno de jugar, ayuno de defectos, ayuno de descontentos, ayuno de no mentir, ayuno de los quejosos. Y hay decenas de ayunos. Ya no hayan que inventar. Eso es lo que dice la Cuaresma. Pero miren lo que dice este libro, que es un libro de la Corporación Adventista, que también promueve la Cuaresma a través de las 40 madrugadas, que son católicas y que no sé qué tienen que ver en el adventismo. Lo promueven de esta manera: ayuno de cena, ayuno de televisión, ayuno del queso, ayuno de vanidades, ayuno de deudas. Esa está buena, ¿verdad? Ayuno de deudas. También está ayuno de indiferencia, ayunos de prejuicios, ayunos de preocupaciones, ayunos de injusticia, ayunos de orgullo, ayunos de tristeza, ayunos de culpabilidad. Bueno, ya no hay qué más inventar. Hay que ponerse de cabeza para poder ayunar. La Biblia es clara en relación a esto, pero no tenemos nada que recibir de Roma ni del Vaticano. Tenemos suficiente conocimiento para poder entender que la Biblia y el espíritu de profecía nos guían a una verdad. El
El problema es que si hemos dejado los principios, si hemos dejado la profecía, si hemos dejado el consejo de la palabra de Dios y nos estamos guiando por los dirigentes departamentales y presidentes que desde arriba hasta abajo promueven a la iglesia y la exprimen con una serie de festividades para que se desgaste y para que económicamente gaste mucho y al mismo tiempo no esté en la luz, esté en las tinieblas y sea conducida directamente por los estandartes de Roma. Qué triste es eso, hermano y amigo. Despierte, analícelo. Usted puede decir que exagerado, es un extremista, es por esto, es por lo otro. Estúdielo por usted mismo y analice si está en lo correcto o no está. En esta fotografía vemos al pastor Sir Patrick Allen, condecorado especialmente por muchas autoridades civiles porque fue uno de los grandes mandatarios de Jamaica. Pero como él fue uno de los grandes mandatarios, él fue el primer pastor adventista con el cargo de gobernador general de Jamaica, es ahora caballero de la Orden de San Michel y San George. ¿Qué significa eso? El pastor que solamente se debe inclinar ante un Dios y la lealtad solamente debe ser hacia él, se inclina ante una mujer que ustedes saben quién es y es reconocida como la amazona, la mamá de los masones, la reina Isabel de Inglaterra. Y con la espada lo condecora caballero de San Michel y San George. Como ellos condecoran en las sociedades secretas aún los caballeros que tienen que tienen los romanos católicos como los caballeros de Colón. Un pastor adventista que hace inclinado ante una persona que es masona. También otro de los estandartes que vemos allí es la Navidad adventista, y quizás esto traiga algo de polémica, pero saben una cosa muy interesante: ¿quién se preocupa y quién sabe cuándo nació Jesús? La misma sierva de Dios menciona, y la misma Biblia nos da la fecha del nacimiento de Jesús, porque no se idolatrara ese día más que el Señor Jesús. Sin embargo, hay pretextos por una o por otras razones para poder decir que también hay Navidad adventista. Y así como la Iglesia Católica está promoviendo sus nacimientos y toda la asunción y todas las situaciones pagano-cristianas, ahora también la organización corporativa impone eso. Y es que la hermana Juay menciona que hay que poner, si se puede poner un árbol para los pobres. En los originales la hermana Juay menciona que la Navidad es para los paganos, no es para los adventistas. Satanás es muy astuto y nos ha hecho creer muchas cosas como estas. Pero yo me puedo reunir. Usted reúnase cuando quiera con su familia. Y si esos tiempos son vacacionales, pues su familia ni modo que no se reúna porque está su familia. Pero nunca se reúna por el 25 de diciembre, porque ese 25 de diciembre no es el día de Jesús, es el día de Tamuz. Es el día de Tamuz. Y alguien se preguntará, ¿pero es que la hermana Juay se contradice? No. No todas las luces lo reciben las gentes para cada época. Yo les explico rápidamente en este aspecto. Martín Lutero no guardó el sábado. Sin embargo, se va a salvar. Porque la luz para ese tiempo precisamente era la justificación por la fe. El dejar las tradiciones y volver a las escrituras y al mismo tiempo dejar la adoración a los papas y ir a la adoración a Cristo Jesús. Pero no le llegó la luz del sábado. Él guardó el domingo. Sin embargo, estará en el reino de los cielos porque dentro de la luz que tuvo fue fiel. Igual, Guillermo Miller. La luz que Guillermo Miller tuvo fue la predicación de la segunda venida de Cristo, 22 de octubre de 1844, que no era la segunda venida de Cristo, sino era que iniciaba el juicio, la purificación del santuario, el juicio por advenimiento. Pero ellos pensaron que era la segunda venida de Cristo y predicaron fervorosamente la segunda venida de Cristo. Y saben una cosa, Guillermo Miller no guardó el sábado, guardó el domingo. Sin embargo, vivió de acuerdo a la luz que su tiempo tuvo. Por esa razón, no se preocupen si Elena G. de Juay habla acerca de esto, no lo impone, solamente sugiere y da un consejo porque su cultura es navideña, los Estados Unidos de Norteamérica. Vayan ustedes allá y pregúntenle a una persona si pasa fuera de su casa el día de Navidad, se muere. Es indispensable estar con la familia ese día como si fuera el día más importante de sus vidas.
La Biblia declara que ese no es el día más importante. El Espíritu de Profecía tampoco lo declara así. Sin embargo, hay que entender que a nuestro tiempo y actualmente, en los últimos años, se ha entendido que la Navidad viene del paganismo abiertamente y que es la adoración de Tamuz, y que aún el árbol y todas esas cosas que usaban los filisteos y que adoraban a Astarte y que adoraban bajo los árboles, es lo mismo que Satanás ahora pone con luces y esferas brillantes y bonitas. Lo cual ya no debe perseverar en el cristianismo actual. Si usted quiere darle regalos a los pobres, déselo cualquier día del año. ¿Por qué tiene que ser ese día? Si hay pobres todos los meses del año. Hay gente menesterosa todos los meses del año. Cosa muy interesante. El Señor Jesús no nació en diciembre. Entonces, es otro de los estandartes que está fuertemente puesto en la Corporación Adventista en el Pueblo Santo. Pero hay otros estandartes. Por ejemplo, está el Día Mundial del Niño Adventista. ¿Cuál es el Día Mundial del Niño Adventista? La Corporación lo pone como celebración en el mes de octubre. En ese mes de octubre. Y en cada país, el Día del Niño es en México en abril, en otros países es en agosto, en otros países es en septiembre, en distintos meses, en junio, en fin. Entonces, hay 2 días del niño, el Día del Niño Adventista y el Día del Niño Pagano. ¿Qué día se debe celebrar, estimados que nos escuchan? ¿Cuál día? Correcto, ningún día, porque no hay días específicos para alguien así en las Escrituras, ni tampoco en el Espíritu de Profecía. Pero miren cómo han entrado días específicos para poder exaltarlos y poder celebrarlos. Pero sí, para que no se sientan mal los jóvenes, porque nada más, no nada más se le celebra al niño en las corporaciones adventistas, también hay Día del Joven. El 15 de septiembre es Día del Joven Adventista y ese es un día de fiestas, sábado joven, día de celebración, día de fiestas, día de regalos. Antiguamente, y la Biblia misma no menciona que haya un día específico para los jóvenes. ¿O sí lo menciona? No lo menciona. Y alguien podría decir, no, pero es que estamos entrando al posmodernismo, al tiempo moderno de la globalización, del nuevo orden mundial, pues sí, al tiempo ecuménico. Sin embargo, la corporación ha hecho todo esto con un fin específico, pero la iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día, si estás escuchando, tenemos que comprender que esos días no están en la Biblia, ni en el Espíritu de Profecía, y que tienen una intención cuando se colocan en los festivos de los calendarios de las asociaciones y uniones. Tienen una intención. Todos estos días tienen una intención. Pero bien, no solamente hay Día del Joven, también hay Día del Conquistador, de los clubes. También hay Día de la Amistad. Hay que celebrarlo y está enmarcado ahí. El 8 de marzo es Día de la Mujer. Internacionalmente se celebra y también la corporación debe celebrarlo. O sea que tenemos que hacer todo lo que están haciendo en el mundo exterior que lo envía Roma para poder ser parte de ellos o para que no nos persigan. ¿Con quién deseamos quedar bien? Acuérdense de los estandartes de Roma. Pero también, para que no se sientan mal, está Día del Anciano. El líder cuando tiene su día especial y entonces se coloca en una mejor posición, entonces ya permite pasar los demás días porque ahora él también tiene su día. Y aparte hay Día de la Madre, aparte hay Día del Abuelo, aparte hay Día del Compadre. Ustedes van a varios países. Bueno, ¿de qué no hay día? También hay Día del Pastor. ¿Sabían ustedes eso? Eso fue increíble para mí dentro del ministerio que de repente, pastor, este es su día. ¿Cuál es mi día? Yo ni sabía eso. ¿Sí? Y este día vamos a ofrecer esto y vamos a ofrecer lo otro, haremos una comida especial. Todos esos festejos no existían. Y ahora con el movimiento ecuménico, Roma los ha colocado ahí para que todos hagan lo mismo y entonces sean uno con Roma. Y la gente bien dormida no se da cuenta acerca de esto. Pero también hay Día de la Libertad Religiosa. Aparte del Día de la Libertad Religiosa, también hay Día de la Reforma. De todo hay que hacer un énfasis especial. También hay Día de la Educación, Día del Maestro, también hay Día de la Comunicación, está el Día de la Biblia. En fin, si seguimos
Hablando acerca de los días, encontramos Día de la Libertad Religiosa, Día de la Salud, Día de las Primicias, Día de Gratitud, Día del Reavivamiento, Día del Laico, Día del Médico, Día de la Bondad, Día del Bálsamo, Día de la Madre, Día de Visitas, Día de la Hermandad, Día de la Familia, Día de las Decisiones, Día de las Publicaciones. Todo esto se encuentra en el calendario del año eclesiástico de la Asociación de los Adventistas Corporativos del Séptimo Día, de la corporación. La iglesia antes no se fijaba en eso, pero ahora la iglesia hace lo que dicen sus dirigentes, porque sus dirigentes hacen lo que dice Roma. Qué triste es eso. ¿De dónde vienen todas esas cosas? ¿Y cuál es el propósito? Muy bien, si ustedes notan allí, todo el santoral, la Iglesia Católica Romana tiene un santoral, un santo para cada día del año, y todos los días ellos hacen una fiesta especial por ello. Pero algo muy interesante, el Vaticano está usando a una organización mundial, la Organización de las Naciones Unidas, de tal manera que también ayude a empujar al mundo ecuménico para que los días se festejen, los días que se enfatizan a cada día del año en toda congregación. En toda congregación se hagan, aunque no sean bíblicas, aunque no aparezcan en la profecía, aunque no le interese a nadie, aunque sea opinión de nadie, pero que venga de arriba como una orden ecuménica, hay que hacerlas. Y entonces, de esa manera, usted ve el calendario de la organización eclesiástica, de la asociación, y la ve lleno de días. Ya dijimos cuáles días. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de todos estos días? ¿Cuál será? ¿Se dan cuenta que generalmente la abominación desoladora de la cual habla el Señor Jesús, simple y sencillamente, el Señor Jesús estaba mencionando precisamente que Roma vendría para sitiar, y entonces al sitiar traería sus estandartes. Lo mismo está pasando ahora. ¿Saben una cosa? ¿Qué significa la señal para nosotros hoy? En última instancia será la ley dominical en los Estados Unidos, la señal para huir de las ciudades. Evento de los últimos días, 124. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugios en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción por el poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararlos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados en las montañas. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166. Viene la ley dominical. Pero aquí hay algo muy interesante que hay que analizar. Mucha gente, muchos pastores, muchos dirigentes, todavía falta mucho para que venga. Cuando venga la ley dominical y cuando eso venga, entonces hemos de salir. ¿Se acuerdan ustedes qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, cuando viereis los estandartes de Roma puestos, era tiempo de huir. No cuando viniera al sitio, no cuando viniera la destrucción. Era antes que había que huir. Y muchos, ustedes, amigos y hermanos, aún pastores, están dormidos, porque piensan que la ley dominical cuando venga, sin darse cuenta que a través de esos días que ya mencionamos hace un momento, día del niño, día de la madre, día de la amistad, día de primicias, todos estos días son conjuntamente usados por el Vaticano a través de las Naciones Unidas, que pone día del agua, día de la tierra, día del árbol, día del SIDA, día del cigarro, día sin fumar. Todo tiene una serie de días. Lo último que acaban de hacer, ¿saben qué cosa fue? Día del gato. Y otra de las cosas interesantes que han puesto ahí, lo pueden ver en internet, día de la taza de baño. Ya no hayan a qué ponerle día, y ¿saben qué? Los días se enciman. Yo menciono algo muy interesante. De todos estos días que vimos hace un momento, de todos estos días, que día de libertad, día de salud, día de gratitud, día del joven, día de la mujer, día del niño, día de la ofrenda,
Día de la Libertad, Día del Bálsamo, Día de Muertos, todos estos días, en la organización adventista, en su congregación, chequen un momento esto. ¿Qué día se celebra? Díganme qué día se celebra: el Día del Niño, el Día de la Mujer, el Día del Maestro, el Día del Pastor. ¿Qué día se celebra en su congregación? Si es que se debe celebrar, aunque sabemos que no. Sé la respuesta de ustedes. Todo se celebra en sábado. ¿Pero por qué? Si el Día del Niño Adventista cae un miércoles, ¿por qué la celebran el sábado? Si el Día de la Mujer cae un jueves, ¿qué día lo celebran? El sábado. Si el Día de Oración cae un lunes, ¿qué día lo celebran? El sábado. Si el Día de la Libertad Religiosa cae un martes, ¿qué día lo celebran? El sábado. Si el Día de la Amistad cae en viernes, ¿qué día se celebra? El sábado. Todos los festejos de la Corporación Adventista que vienen del Vaticano, todos se celebran en día sábado. Y usted llega a una congregación y dice: quiero escuchar un culto hermoso de la verdad, cristocéntrico. Quiero escuchar un culto acerca del santuario del sábado. Quiero algo que llene y me prepare. Quiero escuchar un tema de la segunda venida de Cristo. Y de repente, ¿quién va a predicar? Predica una señora que no sé de dónde viene. ¿Y de qué va a predicar? Está predicando de la valía personal, de la autocomplacencia, de cómo no sentirse solo, triste. Nunca tocó la Biblia. Derramó 2, 3 lágrimas. Y eso fue su predicación. Y la gente salió vacía. 2, 3 mujeres ahí que todavía son muy emocionales lloraron. Las demás dijeron: nos faltó algo más fuerte en la predicación. El culto divino es centrado en Cristo Jesús. Es un culto divino. No es un programa teatral, televisivo, de días ecuménicos. Y pasa, ¿quién va a predicar el siguiente sábado? Pues le toca al niño. Y el siguiente sábado le toca a los días mayores. ¿Y de qué van a hablar? Pues van a hablar de los nudos y todas estas cosas. ¿Y a quién le toca ahora? Ahora le toca a predicar al de mayordomía. ¿Y de qué va a predicar hoy? Es día de la primicia, de la ofrenda. Y ese día se recoge algo especial. ¿Y cuándo se predica de Cristo? ¿Y cuándo se predica del sábado? ¿Y cuál es el día de Cristo? De todos los días y días y días y énfasis que hay allí, ¿cuál es el día de Cristo? Y no dice la Biblia, en Marcos 2:28, que el Hijo del Hombre sea un Señor del sábado. Y no se han dado cuenta muchos de las congregaciones adventistas que han desplazado al Señor del sábado y han puesto al festivo pagano adentro. Si aún así quieren seguir festejando, que alguien vea que esto es fanatismo y que es extremismo, hágalo el domingo, hágalo el martes. Eso es problema de cada quien. La verdad es que no lo debe hacer ningún día. Pero el sábado es el día de Cristo Jesús, el día del Señor. Es un día sagrado, solemne, santo, apartado para su adoración. ¿Qué hacía Jesús en sábado? Predicaba, enseñaba y sanaba. ¿Qué hace la Corporación Adventista? ¿Qué hace su pastor, su dirigente, su anciano y su presidente de asociación? ¿Qué hace? Llega cualquier día. ¿Qué énfasis es hoy? Pues es Día de la Mujer. Y empieza a hablar acerca de superación personal. Empieza a hablar nada de Cristo. Ya no hay verdad, ya no hay predicación. Todos los estandartes de Roma ya están puestos allí y la gente dormida escuchando. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cuando viereis todos los estandartes, ¿qué hay que hacer? Huir, salir. Porque viene la destrucción. Ya ese es el sitio de romano de este tiempo. Despertemos, amigos y hermanos, y sepamos que si allí son puros festejos paganos, seculares, y ya no se adora a Cristo como es el culto divino, están perdiendo el tiempo allí. Están perdiendo el tiempo. Muchos en el mundo, en este momento, han escuchado la voz del Espíritu Santo y han dejado las organizaciones que se hicieron ecuménicas y se corrompieron con Roma, que se han unido a los políticos con tal de tener una imagen, y dicen algunos pastores, como el pastor Roberto Costa: ¿para qué? No digan eso, porque van a apresurar la persecución. Y de tanto que no digan y no digan, eso es para después. Lo que dices tú es cierto, como me dijo un pastor a mí: eso que predicaste es cierto, pero hay que predicarlo más adelantito, más adelantito. ¿Y saben qué? Hace 70 años se escucha lo mismo, más adelantito, más adelantito. ¿Y cuándo se va a predicar esa verdad? No, es que trae persecución. Si ahorita el movimiento ecuménico es
una religión social. Todos los cristianos se llevan bien. Hay paz y seguridad y entonces vendrá la destrucción repentina. Vete a la Biblia nuevamente, amigo y hermano. Vete al espíritu de profecía, analiza esto y no dependas de opiniones, como algunos que dicen por ahí, le voy a pedir permiso al pastor a ver si veo este tema. Le voy a pedir permiso a la asociación. Le voy a decir a la asociación que analice este tema. ¿Sabes qué quiere analizar la asociación? ¿Cuánto tienes en tu bolsillo? La asociación no quiere analizar eso, quiere analizar cuánto están en los libros diezmando. Eso es lo que le interesa. Y esto solamente es el teatro que están haciendo para entretenerlos, y entonces las organizaciones, las congregaciones que con toda inocencia llegan a adorar, se convierten en clubes sociales. Porque son puras fiestas, pasteles, comilonas, y la palabra de Dios hueca, vacía. Ya no hay luz allí. Dense cuenta, por favor, de todo eso. Puros festejos. Queridos, entonces mucha gente espera cuando venga la ley dominical, y es una mentira lo que están ellos diciendo, porque ¿saben una cosa? Cuando venga la ley dominical ya ni cuenta se darán, porque ya están pisoteando el sábado a través de tantos festejos para él, para ella. Llega gente con cumpleaños, lo celebra allí mismo. ¿Y a Cristo cuándo le van a dar su tiempo? ¿Cuándo le van a dar su tiempo a Jesús? Estos son los estandartes. Así que no te confíes, porque el diablo es muy astuto y mientras dormimos, él está bien despierto y pone los estandartes para que no nos demos cuenta. Y usted escuchará a su pastor. Va a darle una opinión, pero que le conteste con un escrito está en relación a todos estos festivos que hay en los calendarios de las asociaciones, de la Corporación Adventista. Tu congregación, iglesia que estás escuchando, despierta. No porque yo lo diga, estudia la Biblia y el espíritu de profecía para que veas cómo Dios te habla y ya no dependas de opiniones. Porque toda vez que se pisotea el sábado, ya se está colocando en ellos la marca de la bestia. Se están preparando ya para obtenerla. Cuando venga la ley dominical, ¿saben qué? De una manera suave va a entrar y los pastores van a empezar a predicar desde los púlpitos, como dice el G. de Huay en el servicio cristiano, que desde los púlpitos se predicará el domingo. ¿Por qué? Porque ya no hay sábado. El sábado son puras fiestas, son puras celebraciones, son puras pachangas, son puras convivencias de días festivos. La gente se abraza, se celebra, estrena. Y Jesús, bien, gracias. Toda vez que el sábado se pisotee para uno de estos festejos ecuménicos del Vaticano, estamos denigrando la verdad presente. Estamos quitando el sello de Dios y entonces Dios tiene que apartarse de esa corporación. Y los fieles entonces saldrán cuando venga la abominación desoladora. Ya están, así que es tiempo de salir. Toda vez que se pisotee el sábado con festejos pagano-cristianos, seculares, católicos, romanos, entonces en ese momento el Señor se hace a un lado. Y usted sale contento, lleno de pasteles, de comidas, de regalos, menos de Cristo, ni de la verdad. Los estandartes de Roma ya están puestos y la indicación es que cuando viéramos eso, había que huir. Pero hay cuantos que quieren un cristianismo cómodo, un confort, y están preocupados por todo lo material, menos por lo espiritual y la situación que nuestra alma necesita más de Dios. Otro de los estandartes de Roma es el poder de la música. ¿Saben una cosa? Ustedes van a un culto divino en sábado en cualquier congregación. Primero le ponen un rincón infantil que es un teatro para niños cuando ya estuvieron en sus departamentos suficiente tiempo. Y ya otra vez los meten a la hora del culto, que el culto es divino centrado en la predicación de Cristo Jesús, la salvación de las almas, la justificación por la fe, las normas, las verdades, el santuario. Ya no se predica eso. Ahora hay un show antes y llegan los cantantes que andan merodeando por todos lados. ¿Y saben qué? Yo quiero cantar 4 cantos. Y empieza la batería. O si no, empieza los saltos y empieza la gente a adormecerse. Y entonces el culto divino se cambia totalmente. Es un concierto musical. He escuchado a cantantes 4 himnos. Yo quiero 5, le dice. ¿Y saben qué? Cuando viene el temita, 10 minutos, le quedan 10 minutos, pastor, no puede más porque la gente a las 12 se va. Eso está pasando. La música, el poder de la música, amigos, lamentablemente el sistema de adoración, celebración, se ha impuesto en todo el mundo, es solo cuestión de tiempo y el culto tipo pentecostés o carismático
que tanto nos horrorizaba, hace 20 años será la corriente en las iglesias adventistas, cumpliéndose así las palabras profetizadas por Elena G. de White. Lo que se está viviendo ahora, amigos y hermanos, estaba profetizado. Dice la hermana White, esas mismas cosas que habéis explicado, que ocurrieron en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas, habrá voceríos, acompañado de tambores, música y danza. ¿A poco no hay eso ya en su congregación? Amigo pentecostés, amigo presbiteriano, amigo luterano. ¿A poco no hay eso en tu congregación cuando antes los luteranos eran muy solemnes y pura música sacra? Ahora danzan también. Y como quieren otra clase de música, se van a otro lado donde sí les permitan usar la batería. La música de la iglesia es música sacra. No es música de ningún género, ni de mariachis, ni de cumbias, ni de salsas, ni de boleros románticos, ni de rock, ni de música pop. La música de la iglesia es música sacra. Letra sagrada y música sagrada. Y ahora han metido todos los ritmos y aún le hacen escoger a la gente el ritmo que quiera y las congregaciones se llenan de gente por la música, porque la música es poderosa para manipularnos, pero ese tipo de música no nos lleva a Cristo. Solamente nos está controlando las emociones. ¿No se dan cuenta? La sierva de Dios dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 41, el juicio de algunos, muchos seres irracionales, quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en Él para realizar decisiones correctas. Y a esto considerarán como la actuación del Espíritu Santo o la carne santificada. Ese es otro tema. Muchos piensan que cuando empieza a gritar el cantante, empieza a tamborear. ¡Ay, es el Espíritu Santo! Esa música no está correcta, dicen algunos, y empiezan a dividirse y empiezan a sacar. Dicen, es que tú eres conservador, es que tú eres liberal. En la Biblia no hay conservadores ni liberales. En la Biblia hay principios. En el espíritu de profecía no hay conservadores ni liberales. Hay principios y los principios se tienen que vivir en toda época y en todo tiempo y en toda cultura. No, es que yo soy de Francia y por eso allá cantamos. No, yo vengo de África. No, yo vengo de Costa Rica, yo vengo de Dominicana y así somos muy fogosos y aplaudimos. No venimos de ningún lugar. Nosotros somos de Cristo, somos cristianos y dependemos de sus principios, de sus consejos, no de las opiniones ni las emociones que están conduciendo cultos a la carne sacrificada, santificada. Es el falso reavivamiento en el que estamos viviendo. La gente cree que es el Espíritu Santo y está totalmente equivocado. Cada vez más la liturgia adventista aproxima un sistema donde la palabra de Dios y la razón van dejando lugar a la exaltación de los sentimientos, tanto en la predicación como en la música y en la participación de la hermandad. La hermandad tiene que escuchar un chiste, una fábula, algo chusco para que no se duerma en el tema. Porque los temas del santuario, los temas de la justificación por la fe, los temas del sábado, de los 10 mandamientos, de las normas cristianas que nunca las va a escuchar ya predicar en los púlpitos, me da sueño. Ya no me gusta. Eso es como para mí. Mejor háblenme del amor. Y pónganme de fondo una musiquita especial. Una musiquita. Pónganme el Renuévame. ¿Por qué se me hace llorar? Cuando ese canto fue hecho por una de las sociedades secretas, una sinagoga de Satanás. Fue hecho ese canto y lo cantan los adventistas y lloran. Pero ese canto no trae conversión. Solamente sostiene la emoción por un momento. Qué triste es eso. Otra de los estandartes de Roma que podemos ver en la Corporación Adventista es en el concepto de la interpretación de la Biblia, reservada a la dirigencia. Lamentablemente en los últimos tiempos se ha formado en la cúpula directiva de nuestra iglesia el concepto por demás católico de que solo la dirigencia tiene derecho a interpretar la Biblia. ¿Cómo es posible? Si no vienes de Montemorelos, tú no puedes dar este tema. Si no vienes de una Deca, si no vienes de La Plata, si no vienes de Andrews, tú no sabes nada de teología. ¿Y se acuerdan ustedes los apóstoles que Jesús llamó? ¿De qué universidad llegaron? Aquellos que no tenían letras y eran simples pescadores, ¿de qué universidad llegaron? Eran gente sin letra que Jesús buscó para formar su iglesia y liberarla del judaísmo. ¿Saben una cosa?
Ahora los teólogos de UNADECA, los doctores de la Facultad de Teología de allí, los de Montemorelos y los de cualquier parte dominicana y Cuba, los teólogos para poder superarse y para poder saber más de Pedro el analfabeta o de Santiago que no tenían muchas letras, se van a estudiar a Andrius, a los analfabetas de la Biblia. Imagínense ustedes. Cuando aquellos hombres no fueron a ninguna universidad ni de los rabinos, pero estuvieron aprendiendo de Cristo Jesús. Estuvieron siendo dirigidos por el Espíritu Santo a través de las Escrituras y las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Cuánto dinero se gasta de los diezmos para enviarlos a estudiar y estudiar para que al final de cuentas sean controlados por el ecumenismo y enseñen solamente lo que el mundo enseña, ya no lo que enseña la Biblia? Por eso las predicaciones, aunque sepan mucho, ya son laxas. Ya no tienen en sí una forma fuerte y es una vianda blanda, muy poca lechita les están dando. Nada más los entretienen. Y lo que más se está predicando y lo que sí se predica fuertemente es el asunto de la mayordomía. Es lo que más usan de Elena G. de White, pero no usan el libro La Temperancia. Y el consejo sobre el régimen alimenticio tampoco lo usan. Ustedes nunca van a ver un pastor que predique sobre testimonio para los ministros, especialmente su presidente. No lo va a ver. ¿Se dan cuenta cómo están controlando? Otro de los estandartes interesantes, en el abandono de nuestras doctrinas distintivas en el ministerio. Usted no va a escuchar temas de la ley de Dios. ¿Dónde están los temas del sábado, de cómo guardar el sábado? Hoy en día, después del sábado, se van a los restaurantes y es una pasarela en las plataformas, tanto cortos como escotados. ¿Quién dice algo? Las joyas por todo el mundo dan vuelta. Ah, pero hay pretextos para defenderse acerca de ellas, porque la esposa del pastor también lo trae. Y la esposa de tal presidente también lo trae. Ya no se predica sobre el santuario, sobre el juicio de investigador, sobre la segunda venida, sobre el espíritu presente. Ya no se predica de eso, para nada. En el área administrativa, otro de los estandartes de Roma en la organización adventista es que en el área administrativa se ha creado en la iglesia corporativa un sistema administrativo jerárquico, de donde todos deben obedecer al superior de manera autoritaria, quitando así la libertad de pensar. Imagínense una cosa, viene una persona que es invitada a predicar a cierto programa, déjame pedir permiso a la junta. Y la junta dice, pues tú predica. Y la junta sabe, y él le dice, la junta te autorizó. Dice, la junta ya me autorizó, le dice, pero falta lo que diga el pastor. ¿Y saben qué va a decir el pastor? Espérenme, voy a ver qué dice el departamental. ¿Y saben qué va a decir el departamental? Espérenme, voy a ver qué dice mi presidente. Y el presidente, cuando le pregunten, voy a ver qué dice la unión. Y la unión, ¿saben qué va a decir? Voy a ver qué dice la división. Y la división va a decir, voy a ver qué dice la conferencia general. Y ya cuando lo diga la conferencia general, entonces le dice a la división, le dice a la unión, le dice a la asociación, y le dice al pastor, y le dice a la junta, y le dice al hermano. Yo pregunto, hermano querido, estas jerarquías hacia dónde nos llevan sino al mismo hombre. Le preguntas al pastor, le preguntas al presidente, le preguntas al departamental, ¿cuándo le vas a preguntar a Dios? El adventismo está hecho católico y así se dan cuenta, todo depende del papa en el catolicismo y aquí todo depende del presidente en el adventismo. Estandartes iguales, sistema jerárquico igual, estructuras casi iguales, todo depende del jefe. Y a la congregación, que en la iglesia primitiva tenía la autoridad y era una administración circular, ahora no, ahora depende de lo que viene de allá. ¿Y por qué están haciendo esto en la congregación? ¿Por qué hacen este festejo? Es que viene de la asociación. Y le pregunta a la asociación, es que viene de la unión. Y le pregunta a la unión, viene de arriba. Y hay que hacerlo, aunque no estemos convencidos. ¿Cómo los mismos dirigentes están permitiendo los estandartes de Roma dentro del pueblo santo? Tenemos que analizar bien esto. En las predicaciones de los púlpitos, muchos han notado que en los últimos años, las predicaciones desde los púlpitos adventistas han disminuido notablemente en solidez bíblica, con detrimento en la espiritualidad y en el conocimiento bíblico. Ya no, nada más, ahí lo que venga, nada más entretenlos, diles 2 o 3 palabras, un texto y ya, que les vaya bien. Qué triste es eso, ¿no? En el evangelismo y el ingreso de los nuevos miembros se hace muy notable que hoy ya no ingresan los miembros a las iglesias adventistas corporativas con la instrucción adecuada como antes se acostumbraba. Y no se han dado cuenta que no saben de profecía, no saben del santuario, no saben de las normas y ellos mismos llegan a tener un liderazgo especial y son los mismos que están persiguiendo a los que quieren hacer las cosas correctas. Qué triste es eso. Nuevamente se está creando una nueva generación adventista que ignora los principios fundamentales de la fe, formándose una iglesia que no podrá subsistir en el conflicto final. Esa iglesia que ahora es muy superficial,
es la iglesia que va a perseguir a la misma iglesia, por si no se han dado cuenta. Y cada quien cuidará su lugar, porque están hechos a las corporaciones, a las asociaciones, cuando eso, la iglesia primitiva no empezó así, era totalmente distinta. Otra de las cosas muy interesantes que podemos encontrar como estandartes de Roma es en la condescendencia con Roma. Ante las presiones cada vez mayores, la iglesia adventista corporativa, no la iglesia remanente, están cediendo a los requerimientos ecuménicos a fin de evitar problemas. Se exalta al Vaticano en los congresos, en las revistas de las denominaciones, se evita editar libros que los puedan ofender, se restringe el mensaje del tercer ángel y ellos lo niegan. No, no tenemos nexo con Roma, no estamos en el movimiento ecuménico, no hemos ido al Vaticano, eso es un montaje. Pero miren este video, para que ustedes sepan lo que dice un propio pastor en Texas, y quita al hermano José Orellana cuando está hablando de estas cosas y quiere interrumpirlo, y entonces miren lo que dice el pastor. En el Concilio Mundial de Religiones. ¿Qué tiene que ver hacer la iglesia adventista en el concilio, en un concilio mundial de Roma, donde están todas las denominaciones? Ahí va la respuesta a su pregunta. ¿Qué tiene que ver el ecumenismo con la iglesia adventista? Dice, permítame pastor, voy a terminar de leer esto. Dice, el concilio mundial de la iglesia, concilio mundial de la iglesia, se constituyó formalmente 23 de agosto del 48 en Ámsterdam, Holanda. Esta propuesta que diversas organizaciones romanas controladas con el Concilio Mundial de Iglesia es unir a todas las religiones del mundo. Orellana, no hay una. Orellana, le voy a pedir un favor. Dígame. ¿Sí? Esta información que tú estás sacando, lo estás sacando del internet, ¿ok? Y no quisiera que confundas a los hermanos. Cualquiera de ellos puede tener acceso a esto. Ok. ¿Ok? Como iglesia, no estamos apoyando el ecumenismo como iglesia. Que se ha ido, que hemos tenido reuniones con el Vaticano, que nuestros líderes han ido y han platicado, es correcto. Okay. Pero nosotros no estamos. ¿Usted podría decirme a qué fueron los líderes si de la iglesia? Si vamos a entrar en una controversia así, yo por favor les voy a pedir, hermanos, parece que estamos en una situación bastante difícil. Mire, pastor, le voy a decir, este es mi programa y yo lo dirijo. Sí. Así es que si usted me hace un favor, no. Por favor, déjeme terminar el programa y después hablamos. Respetar, bueno, ¿sí? Si usted respeta mi programa... Esta es mi iglesia y yo tengo que ver qué cosa... Yo soy miembro de esta iglesia. Ok, vamos a presentar lo último, ya me quitaron mi cosa. Perfecto. Ellos mienten muchas veces, están yendo al Vaticano muy seguido. Ángel Manuel Rodríguez, que fue uno de los que del Centro de Investigaciones en la conferencia general, él menciona en uno de los videos que usted puede ver en internet que cada año ellos hacían reuniones, fueron invitados y nunca le comunicaron a la iglesia los detalles. ¿Saben una cosa? La historia se repite. ¿Quiénes entregaron a Cristo ante los dirigentes romanos, ante Pilato? ¿Quiénes entregaron a Cristo? ¿Quiénes entregaron a Cristo? ¿Quién entregó a Cristo ante Pilato? Los mismos dirigentes lo hicieron. El Sanedrín, lo que hoy conforma las asociaciones, uniones y conferencias, divisiones. Ellos mismos lo están haciendo. ¿Por qué temen el hecho de ser confrontados o ser perseguidos si la profecía dice que lo seremos? Pero tenemos que ser un pueblo peculiar, un pueblo diferente, un pueblo apartado de todas esas cosas. Y nada de modernizado en el sentido de que tengamos que hacer lo que hacen las grandes organizaciones ecuménicas y especialmente vaticanas. Miren lo que pasó ahí, dense cuenta. Dice que no hay relación y en México están predicando y escribiendo profecías en unas revistas que se llaman Enfoques, y el director habla que miren, estamos hablando de profecías, dice no al ecumenismo y la Santa Alianza, y menciona el nuevo orden mundial, pero no menciona las veces que el adventismo ha ido al Vaticano. Esa revista Enfoque de hace algunos meses, una edición especial, es una mentira. Están entreteniendo a la congregación diciéndole, miren, aquí está la profecía, pero no denotan la profecía que ellos ya están cumpliendo, que los dirigentes entregaron a Jesús ante Pilato. Ahora los dirigentes también se están uniendo a Roma, porque han ido, dice ese pastor. Está grabado.
Se exalta al Vaticano en los congresos, de tal manera que en Panamá hace algunos años, algunos hermanos criticaron las medallas que le habían regalado al Papa por Berber Beach, y el pastor David Javier Pérez, quien era presidente de la Unión Mexicana del Sur hace algunos años, que ahora ya lo arrinconaron, después de 20 años por fin lo pudieron quitar, entonces ya arrinconado, es director de Gema Editores allí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. ¿Saben qué dijo él? Fue el único de los presidentes de uniones que se paró a defender al Papa. En relación a la pregunta que hacían los laicos en el Congreso de Panamá hace algunos años, que preguntaban, ¿por qué regalos de medallas al Vaticano, a los papas? Y él se paró, David Javier Pérez, presidente de la Corporación Adventista, que se hizo ecuménico también por intereses que tenía. ¿Saben qué? Él dijo, el Papa nos ha beneficiado, nos ha ayudado y nos ha ayudado en la libertad religiosa. ¿Qué les parece? Cuando la libertad religiosa actualmente no es una libertad religiosa, sino un cautiverio religioso para poder controlar a través de registros y pertenecer supuestamente, tener una personalidad jurídica o pasar por los gobiernos en oficinas de asuntos religiosos que están canalizadas directamente al Vaticano. Por ejemplo, en México, en papel dice asociación religiosa, el registro constitutivo, pero en esencia, en espíritu, ese papel que en todas las congregaciones usted va a ver, Iglesia Adventista del Séptimo Día, AR, ¿saben qué significa? Asociado a Roma. Investíguenlo, analícenlo. Entonces son estandartes puestos ahí ya. Otro de los estandartes que vemos muy interesantes, amigos y hermanos, es en la venta de nuestro sagrado patrimonio precisamente al enemigo. Triste es reconocerlo, pero se están vendiendo instituciones enteras al Vaticano, como el Sanatorio de California fundado por revelación divina, en un lugar donde no había agua, donde solo por orden divina, dado a través de la energía de White, se debía comprar. Ya está vendido. Hoy en día cuelgan de sus paredes imágenes de la Virgen y otros elementos idolátricos, ya que se lo han vendido al Vaticano, al propio enemigo. Hace algunos años, la división norteamericana y la CIAC o la Casa de la Biblia también han sido comprados por el sistema católico con la mayoría de las acciones. Por eso en día, en Gema Editores y muchas librerías de las asociaciones locales en todas partes de Interamérica y el mundo, usted va a encontrar Biblias de todo tipo, hasta con imágenes de la Virgen. Y los colportores han vendido Biblias católicas con las imágenes aún del Papa. ¿Y saben una cosa? Nadie dice nada. Todo el mundo está subyugado por su presidente, por su departamental, por su secretario, por su tesorero o por su pastor. Y alguien que levante la voz y trate de corregir. Tú estás contra mí. Ya no le den responsabilidad. Ya no le den cargo. A este hermano vamos a disciplinarlo por 6 meses porque está estudiando algo que no va conforme a la corporación. Está en contra de la iglesia. Y algo muy interesante, amigo y hermano. Este tema no es en contra de la iglesia, sino en contra de los que permitieron los estandartes de Roma. Contra las corporaciones, para que la gente y la iglesia abra, que ya no dependa de organizaciones, ni corporaciones, ni estructuras, dependa de Cristo Jesús. Los últimos días serán para los cristianos valientes, que se atrevan a abrir el corazón y oír la voz de Jesús para escapar y salir antes de que venga la destrucción final como llegó en el año 70 para los judíos, para la nación judía. Razón que hoy, de acuerdo a las empresas, a las instituciones vendidas al Vaticano, cualquier persona que así lo desee puede hallar crucifijos, rosarios, togas sacerdotales como togas bautismales que usan los pastores ahora, togas que usan para las santas cenas como lo usan los católicos para la Santa Misa. Igual, velas, cirios, hostias de iniciaciones de clubes, de iniciaciones o compromisos de laicos, eventos de iniciaciones de responsabilidades de cargos como hostias redondas, cálices, copas para el vino, utilizados en la Eucaristía. Y mucho más en tiendas adventistas ecuménicas, carismáticas, los encuentra en varias partes del mundo. Otro de los estandartes de Roma también se ve claramente en el desmantelamiento de nuestro sistema educativo. Existe un plan definido del Vaticano de destruir el sistema educativo adventista, o de transformarlo en ineficaz, o que responda a sus fines, y lo está logrando a través de los instrumentos humanos. Roma
ha destinado a tal fin, los cuales se hallan mayormente dentro de las escuelas y colegios, universidades, como administradores, maestros de Biblia, de religión, pastores, que por cierto, como cientos y miles de pastores aún no le notan, pero parecen jesuitas que defienden más al Vaticano que la misma iglesia con la verdad presente. Ustedes pueden ver a todo este personal, cuyos personajes son los siguientes: el hijo del pastor Félix Cortés, de izquierda a derecha, derecha a izquierda suya. Después tenemos al pastor que fue presidente de la Asociación Veracruzana, que llegó a ser pastor, el pastor Andrade, director del Centro Huay, quien también está allí en la Facultad de Teología enseñando, el pastor Jairo Tenorio, que ya no está allí en esa institución, que ya lo sacaron de ahí, y del adventismo también, estaba en esa institución. El siguiente, el más bajito, el pastor Omar Velázquez, que es el director de FATAME en la Universidad de Montemorelos, en México, el pastor Jorge Zul, el pastor Abimael Lozano, el pastor Mercedes Espinosa, que predica fuertemente de profecía, pero lo han frenado bastante. Y al mismo tiempo está el pastor Hernández y el pastor Armando Juárez, quienes nos abrieron los ojos como nuestros maestros cuando yo estudié allá y nos dijeron: pasan cosas adentro, nos dijo el pastor Armando Juárez. Oremos, y con lágrimas decía que estaban tomándose decisiones hace unos 15, 20 años. Él mencionaba que se estaban tomando decisiones no buenas dentro de la corporación adventista que iban a afectar a la misión de la iglesia. Lo recuerdo muy bien y aprecio mucho al pastor Armando Juárez, que ahora se dedica a calmar a los grupos de sostén propio, cuando él mismo sabe lo que pasa allá adentro. Eso es lo que pasa en la corporación. Y miren, ahora, estos personajes aquí están, son los jesuitas que llegaron a tomar los estudios y los programas de los profesores, de los catedráticos, de las licenciaturas, maestrías y doctorados, de las universidades de teología adventistas. Y yo pregunto, ¿qué no hay profeta en Israel? Que tengamos que buscar un pagano, a alguien del Vaticano. ¿Qué nos van a enseñar ellos? Sí, se llevaron los estudios y los programas educativos y también se llevaron a Elena G. de Huay. Porque ellos mismos han dicho, ahí está el rector de la Universidad del CETAI, que radica en la División Interamericana, él, Ismael Castillo, rector, y él, el rector del CETAI, el pastor Jaime Castrejón, y los directores locales dijeron que ya no se estudie más Elena G. de Huay en la Facultad de Teología. Ya no es más útil Elena G. de Huay para los estudios teológicos. Elena G. de Huay la pueden usar solamente como un devocional de manera particular. Eso es lo que han dicho. Ese es el fruto que se obtuvo de la presencia de los jesuitas en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, igual en UNADECA, igual en Puerto Rico y en muchas universidades donde todas tienen que asumir su responsabilidad ante la globalización, y entonces se unen a la ATS a través del CETAI, y entonces se dan cuenta de los estandartes de Roma. Ya no somos libres, ya no tenemos una identidad, ahora dependemos del doctor que venga y de quién sabe qué idea traiga, y ahora tenemos que frenar eso, porque quien hable en contra de todo eso está provocando la persecución. Esos son los estandartes actualmente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que para los judíos cristianos eran los estandartes de Roma, que mostraban a su dios Mitrae, el dios Sol, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16. Elena G. de Huay dice claramente, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de lugares retraídos. ¿Qué pasó en el año 70? Cuando Tito llegó, los soldados cumplieron su cometido y vino la gran devastación.
la destrucción espantosa que apenas es un pálido reflejo de lo que ahora nos espera. ¿Saben una cosa, amigos y hermanos? Tito le dijo a los soldados que por favor no profanaran el lugar santo, el templo que tenía cosas valiosas, él quería recuperar y llevarlas como parte del motín. Sin embargo, los soldados no obedecieron y una tea cayó por la ventana del templo y empezó a consumir los metales. Es triste lo que sucedió allí. Algunas cosas todavía pudieron sacarlas, pero en el año 70, aquellos que no quisieron salir en el año 66, cuando vieron los estandartes, perecieron. Los soldados romanos, y Flavio Josefo comenta que los soldados no tocaban el piso cuando ellos iban a seguir matando gente. Cuando iban y mataban, no tocaban el piso de tantos cuerpos que había ya en varias capas, en varias estivas. Había muertos de tal manera que el piso ni se veía ni lo tocaban. Y la sangre que fue derramada en ese tiempo también por los soldados romanos, ¿saben una cosa? Se oía como arroyos, como ríos corría de tanta sangre. Acuérdense de lo que Lucas 21:20 nos había dicho, el 21, el 22 y el 23, porque son días de retribución, son días de venganza, son días de castigo por la desobediencia. ¿Quiénes tuvieron la culpa? Los dirigentes dirigieron al pueblo que tenían paz, los mismos dirigentes. Los soldados romanos llegaron a poseer la ciudad de Jerusalén, eran como endemoniados, destruían lo que venía. Qué triste, hermanos, es que esas cosas se van a repetir y ahora sabemos que de manera espiritual ya están sucediendo. ¿Cuánta gente está dormida adentro de las congregaciones que pertenecen a las organizaciones y corporaciones y que las controlan, se adueñan del rebaño, cuando todos debemos ser libres en Cristo Jesús? Amigo y hermano, tú no perteneces a tu pastor, no perteneces al departamental, no perteneces a la corporación, tú perteneces a Cristo Jesús. Miren este mensaje para este tiempo y que nos está dando. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad, no debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido, dice la sierva de Dios, demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintivamente como debiera haber sido proclamado. Evangelismo 171. ¿Saben una cosa? Cuando usted escucha un mensaje así en su congregación o algo similar o algo que tenga que ver con profecía fuerte para tomar decisiones, no lo va a escuchar. ¿Saben qué van a decir ahí? Le van a decir un poquito de verdad. Los van a medio controlar. Les van a decir a cualquiera que esté estudiando profecía o dando este mensaje del tercer ángel que ya es este tiempo: no asustes a la gente, no seas alarmista, no seas extremista. Eso es fanatismo, no apresures la persecución. Por eso les van a decir a muchos de los que están oyendo y viendo en este momento: ya no veas ese canal porque te va a confundir. Porque una cosa hacemos nosotros y otra cosa debemos predicar. Porque una cosa les dan allá en los clubes, ahora que son la iglesia, son como clubes sociales, y otra cosa nos da directamente la palabra de Dios. Amigo y hermano que me escuchas, adventista del séptimo día, corporativo, de la estructura, despierta, hermano. Cristo viene pronto. No tengas ningún temor lo que vas a padecer, pero siempre trata de poner ahora la verdad de Cristo Jesús ante los estandartes de Roma, porque no podemos ir a Roma, no somos romanos. Pero los dirigentes nos llevan hacia allá, porque ellos van seguido 2 veces al año. Amigos y hermanos, despertemos y vayamos a la palabra de Dios. Vayamos al espíritu de profecía para entender que estamos en los tiempos finales y ahora más que nunca necesitamos predicar esto, porque Cristo viene pronto y nos hace responsables de a ti y a mí de decir esta verdad. Estamos en el mensaje del tercer ángel. Es el momento de dejar toda organización, todo sistema que no nos salva. Cristo es el que salva, su palabra nos guía y el Espíritu Santo nos dará el reavivamiento y la reforma que necesitamos. Es tiempo de despertar. Miren lo que dice la Biblia. En el libro de Romanos, el capítulo número 13,
el verso 11 al 14. Romanos, el capítulo 13. Con este texto vamos a finalizar. Léalo usted allí en casa. Miren lo que dicen. Hermanos, después de haber estudiado este tema, que quizás sea un poco largo para usted, véalo en partes, pero analícelo profundamente en oración y en ayuno, porque no nos queda mucho tiempo. ¿Y saben una cosa? Lo que dice la palabra del Señor concluye diciendo en esta hora para usted y para mí. Y esto conociendo el tiempo, Romanos 13, 11 al 14, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos, disilusiones, no en pendencias y envidias, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de los deseos de la carne. Cristo viene pronto. Y cuanto más se acerca su segunda venida, más confusión habrá, más persecución habrá, más control habrá. Es tiempo de liberarnos para formar parte del mensaje de los 3 ángeles. Y entonces unirnos al 4º ángel que dará el fuerte pregón a todo el mundo. Despierta, hermano adventista del séptimo día. Despierta, es tiempo. Si ya sabes que ahí están los estandartes de Roma, lo que tenemos que hacer es salir y empezar a predicar el evangelio eterno. Y todo amigo que nos escucha, en toda otra organización, todas están siendo sitiadas por Roma. Es tiempo de despertarnos del sueño y vestirnos del Señor Jesucristo y predicar y vivir bajo un así dice Jehová. Que el Señor les bendiga en esta hora, les cuide y les proteja, los mantenga firmes y fieles hasta que Cristo venga por segunda vez. Vamos a escuchar una alabanza para terminar. Y mientras escuchamos esta alabanza, meditemos, porque realmente viene ese día maravilloso, día grande viene. Escuchemos esta alabanza para gloria de Dios. Día grande viene, un día grande viene y cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando y pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo